Jacob Trenton estaba sentado en su pequeño apartamento, encorvado sobre la pantalla de su computadora, desplazándose por varios artículos de noticias sobre los últimos avances en viajes espaciales. Era una noche mundana, como muchas otras que había pasado desde que se jubiló de su trabajo como ingeniero espacial. Su vida tranquila se vio interrumpida por un timbre desconocido de su tableta. Al principio, la miró con desinterés, pero su atención cambió rápidamente. Cuando notó que el remitente era Zach Doran, el ejecutivo de Zach Doran, había sido un viejo amigo de los primeros días de Jacob, trabajando en las estaciones espaciales orbitales. Se habían distanciado con los años, pero Jacob no podía olvidar sus aventuras y experimentos. El hecho de que Zach hubiera fallecido y le hubiera dejado algo parecía surrealista. Jacob dudó por un momento antes de abrir el mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par cuando leyó las primeras líneas. Señor Trenton, de acuerdo con el testamento final de Zach Doran, usted es el heredero designado de su patrimonio en el planeta, etc. Esto incluye sus bienes y, según las costumbres locales, su esposa. Jacob parpadeó con incredulidad. Su esposa no podía procesar lo absurdo de la declaración. Seguramente esto era un error. Se desplazó más abajo en el mensaje y vio una nota adjunta escrita a mano por Zach Jake. Sé que esto parece extraño, pero créeme que esta es la mejor manera. La gente de X-Ran tiene un conjunto diferente de costumbres y verás por qué era necesario que te pasara todo, incluida ella cuida de todo por mí. ¿No lo entenderás cuando llegues? PD. La parte de la esposa es complicada, sacudiendo la cabeza. Jacob se frotó los ojos, no podía asimilar la situación. ¿Por qué Zach le filtraría algo y mucho menos una esposa antes de que pudiera reflexionar más? Otro dolor vino de su tableta indicando detalles del viaje, detalles en menos de 24 horas llegaría un transbordador para llevarlo a Exura. Jacob se puso de pie caminando de un lado a otro por la habitación. Su curiosidad lo bendijo, y aunque cada parte de esto se sentía mal, se encontró empacando una maleta. Lo que fuera que Zach se hubiera metido, Jacob sabía que tenía que resolverlo. A la mañana siguiente abordó el transbordador dejando la Tierra atrás. Por una herencia misteriosa en un mundo alienígena, el transbordador. El viaje fue suave, dándole tiempo a Jacob para reflexionar. El planeta Exero era un conocido centro comercial rico en recursos y hogar de varias especies, aunque poco se sabía sobre sus costumbres específicas cuando el transbordador atravesó la atmósfera de Exor. Jacob miró por la ventana y contempló las vastas ciudades relucientes, rodeadas de exuberante vegetación y océanos azules. Fue hermoso, pero desconocido en el momento en que el transbordador atracó en el puerto espacial principal. Jacob fue recibido por un hombre alto de Shoran con piel esmeralda y una postura rígida. Su atuendo era elegante, insinuando a un médico de alto rango, el señor Trenton. Soy Garen, ejecutivo de la propiedad de Zach Doran. Confío en que su viaje haya sido agradable, dijo el hombre. Su voz era suave pero formal. Jacob asintió, todavía tratando de procesar la realidad de la situación. Sí, bastante agradable. ¿Qué es esto de una herencia? Garen le hizo un gesto a Jacob para que lo siguiera. Todo se explicará pronto. Zach preparó todo para su llegada. Caminaron por las bulliciosas calles de la capital de Ar, pasando por imponentes estructuras y vibrantes mercados. Los lugareños eran diversos en apariencia. Humanoides con ojos brillantes a criaturas con múltiples lentes. Pero a pesar de la falta de familiaridad, la ciudad tenía un aire de paz y prosperidad. Finalmente llegaron a un modesto, pero bien mantenido distín en el borde de la ciudad. Mientras se acercaban a las grandes puertas de la finca, se abrieron, revelando a una mujer impresionante con piel dorada y cabello que brillaba como metal líquido. Sus ojos de un profundo tono violeta se fijaron en la bienvenida de Jacob. Jacob, dijo su voz suave pero autoritaria. Soy Lyra, la esposa de Zach, o más bien tu esposa. Ahora, Jacob congeló su boca ligeramente. Gabe espera que debe haber algún malentendido. Lyra sonrió suavemente. No. Malentendido en la cultura Exin. Cuando un cónyuge fallece, su pareja es transferida al nombrado en el testamento. Es costumbre. Zach te eligió para ser mi nuevo esposo. Jacob se pasó una mano por el cabello sintiéndose abrumado. Esto.
No tiene ningún sentido, no puedo. Simplemente entiendo tu confusión, Lyra, interrumpió. Acércate un paso más. Zack era un hombre brillante. Te dejó esta propiedad. Y a mí, porque confiaba en ti, Jacob se sintió dividido entre lo absurdo de la situación y la seriedad en los ojos de Lyra antes de que pudiera responder Garen. Se aclaró la garganta. Hay otros asuntos que discutir. El señor Trenton Garen dijo. Sacando un bloc de datos, Zack dejó algunas notas para ti, incluidas instrucciones, con respecto a la propiedad y el bienestar de Lyra. Jacob suspiró al darse cuenta de que no había una manera fácil de salir de esto. Bien, repasemos todo mientras la noche se acomodaba. Jacob se encontró solo en la gran sala de estar de la propiedad, procesando todo lo que Garen había dejado después de explicar las legalidades, y Lyra se había retirado a otra parte de la casa. Ahora él era oficialmente el dueño de la propiedad de Zack, y según Exari Law, el marido de Lyra se sirvió una bebida mirando el horizonte alienígena. ¿Cómo pudo Zack hacer esto? ¿Qué quiso decir con decir que era necesario? De repente un suave golpe resonó en la puerta. Lyra se quedó allí parada con expresión tranquila pero curiosa. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó Jacob. Le hizo un gesto para que se sentara. Lyra, no sé cómo manejar todo esto, no estaba preparada para nada de esto. Los ojos violetas de Lyra se suavizaron, entiendo. Esto no es fácil para ti, pero hay algo que debemos hacer pronto. Jacob levantó una ceja. ¿Qué pasa ahora el ritual de unión?, dijo Lyra con voz firme. Es una ceremonia que solidifica nuestra unión, sin ella la propiedad y todo lo que Zack dejó atrás. Volverá al estado. Tenemos 48 horas para completarlo. Jacob la miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que si no hacemos este ritual perderé todo lo que Zack me dejó? Incluyéndote a ti, Lyra, asintió solemnemente. Es nuestra manera. Jacob suspiró profundamente, sintiendo el peso de la situación. Y si me niego, Lyra no dudó. Entonces la propiedad ya no es tuya, y me convierto en propiedad del gobierno. Jacob apretó los dientes. No le gustaba el sonido de eso. Zack le confié algo importante. Y fuera lo que fuese, parecía que implicaba más que una herencia. Está bien, dijo finalmente. Dejemos que hagamos el ritual. Lyra asintió. Su expresión se suavizó mientras se ponía de pie. Gracias, Jacob. El ritual es simple, pero es una tradición sagrada. Nos unirá, mental y espiritualmente. Jacob todavía se tambaleaba por el torbellino de eventos. Se tragó su aprensión. Entonces, ¿cómo funciona este ritual? Lyra se acercó. Sus ojos violetas captaron la tenue luz del horizonte alienígena. Debemos ir a la sala del altar. Allí recitaremos los votos de unión y nuestras mentes se conectarán a través de un intercambio de energía. No es nada doloroso, pero nos hará uno. La palabra uno envió un escalofrío por la columna de Jacob. No estaba listo para esto. No emocionalmente, no mentalmente, todavía no tenía otra opción. El destino de la propiedad y los secretos que Zack había escondido dependían de que él los siguiera. Se puso de pie y siguió a Lyra por los largos pasillos sinuosos de la propiedad. Sus pasos resonaron en el piso de piedra alienígena. La sala del altar era pequeña. Un extraño GS adornado se alineaba en el suelo. Paredes y en el centro había un pedestal bajo con un orbe brillante descansando sobre él, pulsando débilmente con energía. Lyra se acercó al orbe, sus movimientos elegantes, pero deliberados colocó sus manos sobre él e hizo un gesto para que Jacob hiciera lo mismo. Este es el corazón del ritual, Lyra explicó con voz suave. Colocamos nuestras manos sobre el orbe, recitamos los votos y nos unirá el orbe, sincronizará nuestra energía. Podrás sentir lo que yo siento y sentiré lo que tú sientes. Jacob dudó. Por un momento luego dio un paso adelante, colocando sus manos sobre el orbe al lado de las de ella. La superficie estaba fría al tacto, pero podía sentir un ligero zumbido de energía. Bajo las yemas de sus dedos, Lyra cerró los ojos y comenzó a hablar en un idioma que Jacob no entendía. Su voz era melódica, casi hipnótica mientras recitaba. Los antiguos votos. Lentamente Jacob sintió una sensación extraña, como si el aire a su alrededor se hubiera espesado. Su corazón comenzó a acelerarse y se dio cuenta de que la sensación no venía de él, venía de Lyra. Podía sentir su nerviosismo, su vulnerabilidad. Era como si sus emociones estuvieran empezando a sangrar. En el otro entonces, tan rápido como empezó, se detuvo. Lyra abrió los
ojos, y por un momento Jacob juró que brillaban con una tenue luz violeta. «Está hecho», dijo su voz apenas por encima de un susurro. Jacob dio un paso atrás y soltó sus manos del orbe. Se sentía diferente, no físicamente, sino emocionalmente. No podía. Sentía la presencia de Lyra en su mente, una conexión débil pero inconfundible. No era intrusiva, pero estaba allí como un susurro silencioso al borde de sus pensamientos. Lyra se volvió hacia él con su expresión suave. «Ahora estamos unidos. Jacob, la propiedad es tuya y estamos unidos en los ojos de mi gente». Jacob asintió, aunque su mente todavía luchaba por comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Qué pasa ahora?», preguntó inseguro de qué esperar a continuación. Lyra lo miró con su mirada firme. «Ahora debes decidir cómo proceder. El Estado tiene muchos secretos y creo que Zack te dejó más que solo propiedades. Te confió algo importante, algo que podría cambiarlo todo». Jacob frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Lyra vaciló y luego se acercó a un pequeño cofre adornado en la esquina de la habitación. Lo abrió y reveló una serie de viejos cuadernos de datos y un proyector holográfico. Zack estaba involucrado en algo peligroso, algo mucho más allá de una simple pérdida de herencia. Descubrió un secreto sobre Exera, algo que lo puso en desacuerdo con fuerzas poderosas. «¿Por eso te dejó todo?» Jacob miró el contenido del cofre. Su mente corría, así que Zack estaba involucrado en algo más grande. Que todo esto Lyra asintió. «Sí, y ahora al heredar su patrimonio, tú también has heredado a sus enemigos». Un escalofrío se apoderó de Jacob. Había pensado que esta era solo una situación de herencia extraña, pero rápidamente se estaba volviendo claro que Zack lo había dejado en medio de un juego mucho más grande y peligroso. «¿Qué descubrió Zack?», Jacob preguntó en voz baja. Lyra le entregó uno de los datapads. «Tendrás que verlo por ti mismo, pero debes saber que lo que sea que haya encontrado es algo que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Zack confió en ti porque creía que podías manejarlo. Ahora debes decidir si estás dispuesto a continuar lo que comenzó». Jacob tomó el datapad sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. No solo estaba heredando una casa y una esposa, estaba heredando una misión que podría ponerlo en la mira de fuerzas mucho más allá de su comprensión. «¿Por dónde empiezo?», Jacob preguntó con voz firme a pesar de la confusión en su interior. Lyra encontró su mirada, sus ojos violetas llenos de determinación. «Empieza por descubrir los secretos de esta propiedad. Zack escondió todo aquí a simple vista. Solo tenemos que encontrarlo». Jacob asintió con la cabeza. Su resolución se endureció. No tenía idea de en qué lo había metido Zack, pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás, cualquiera que fuera. La verdad la iba a encontrar. Y no lo iba a hacer solo mientras los dos estaban de pie en la habitación del altar tenuemente iluminada. El peso de su nuevo vínculo se instaló sobre ellos. Juntos descubrirían la verdad detrás del legado de Zack. Cualquier peligro que los esperara los enfrentarían como uno solo a la mañana siguiente. La propiedad estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el leve zumbido de la maquinaria alienígena y el chirrido distante de la vida salvaje, Exan. Jacob estaba de pie en la cocina con una taza de té humeante en la mano, mirando el extraño paisaje. Su mente estaba corriendo, con pensamientos de Zack, el misterioso ritual y el cofre de los secretos que Lyra le había revelado. Lyra entró en la habitación. Su presencia todavía extraña para él todavía. Sentía una conexión desde el ritual de unión. Jacob podía sentir sus emociones. Débilmente como un eco en el fondo de su mente, parecía tranquila, pero alerta, como si esperara algo. «He estado pensando en dónde deberíamos empezar», dijo Jacob rompiendo el silencio. Lyra cruzó la habitación con gracia uniéndose a él en la mesa. Zack dejó pistas en la propiedad, pero no son obvias. Le gustaban los acertijos, esconder información donde solo la persona adecuada la pudiera encontrar. Jacob dejó su té. «¿Sabes dónde están algunas de estas pistas?». «Tengo una idea», dijo. Su voz suave pero seria. «Hay una habitación oculta en el ala oeste de la propiedad. Zack solía desaparecer allí por horas. Sospecho que ahí es donde guardaba sus secretos más valiosos». El pulso de Jacob se aceleró. «¿Por qué no lo mencionaste antes?». No estaba segura de si podía confiar en ti todavía. Lyra admitió que sus ojos violetas
Se fijaron en los suyos, pero ahora, después del ritual de unión, creo que estás lista. Jacob. Asintió entendiendo el peso de lo que estaba diciendo. Ahora estaban unidos. Le gustara o no, eran socios en lo que sea que fuera esto. ¡Vamos!, dijo Jacob empujando su silla hacia atrás. Muéstrame la habitación. Lyra lo guió a través de la extensa propiedad, pasando por imponentes estatuas y murales intrincados que representaban escenas de la historia de Exar. El ala oeste se sentía más antigua, como si hubiera sido parte de la estructura original mucho antes de que Zack fuera dueño de ella. Las paredes estaban revestidas de extrañas tallas que Jacob no podía descifrar. Se detuvieron frente a una modesta puerta de madera que se mezclaba con las paredes circundantes. Lyra presionó su mano contra la superficie y una serie de símbolos brillantes aparecieron, iluminándose en secuencia. La puerta se abrió con un suave siseo revelando el pasaje oscuro por aquí, dijo Lyra entrando a la habitación a la que entraron. Era enorme y llena de una extraña variedad de objetos artefactos alienígenas, libros viejos y tecnología avanzada que Jacob ni siquiera podía comenzar a entender. En el centro de la habitación había un gran escritorio abarrotado de tabletas de datos y mapas holográficos. Encima de él colgaba un holograma de lo que parecía un sistema estelar que giraba lentamente en el aire. Jacob se acercó al escritorio recogiendo una de las tabletas de datos. Mostraba una serie de archivos encriptados, pero había una palabra que le llamó la atención: el Nexus. ¿Qué es el Nexus?, preguntó Jacob sosteniendo la tableta. La expresión de Lyra se oscureció. Eso es lo que descubrió Zack. Es una antigua leyenda Shoren, una fuente de poder inimaginable. Se dice que el Nexus controla el flujo de energía a través de la galaxia. Si Zack lo encontrara, si es real, explicaría por qué tanta gente está interesada en esta propiedad. Jacob frunció el ceño desplazándose por los datos, así que Zack no solo estaba tratando con burócratas, se enfrentaba a personas que querían controlar este poder. Lyra asintió. Sí, y ahora saben que lo tienes. El peso de sus palabras se hundió en Jacob. Sin saberlo, había entrado en medio de un juego peligroso, uno en el que lo que estaba en juego era el control galáctico. Necesitaba averiguar cómo la investigación de Zack se relacionaba con todo esto y, rápido, mientras se desplazaba por los datos, notó algo extraño. Había un archivo que no se abría. Encriptado detrás de capas de seguridad, estaba etiquetado como Jacob. Lyra se inclinó sobre su hombro, entrecerrando los ojos. Zack te dejó eso. Jacob tocó la pantalla, pero el archivo no se movía. Está bloqueado. ¿Alguna idea de cómo? ¡Entra! Lyra pensó por un momento y luego se movió hacia el escritorio, rebuscando en el desorden hasta que encontró un pequeño objeto metálico, una llave de algún tipo. Zack usaba esto para sus archivos personales. Pruébalo. Jacob insertó la llave en un puerto en el panel de datos. Al instante, el archivo se desbloqueó y apareció un mensaje en la pantalla, escrito con la letra de Zack. Jacob, si estás leyendo esto, entonces me voy y has heredado más que solo mi patrimonio. El Nexus es real, y es más peligroso de lo que nadie se da cuenta. He escondido su ubicación en algún lugar de la propiedad, pero no podía arriesgarme a dejarlo a la vista. La gente que me persigue no se detendrá ante nada para encontrarlo. Confía en Lyra. Ella te ayudará y hagas lo que hagas. No dejes que lo encuentren. El mensaje terminó, abruptamente yéndose. Jacob miró la pantalla en estado de shock. Zack había escondido la ubicación de este llamado Nexus en Minomensaris, algún lugar de la propiedad, y ahora dependía de él protegerlo. Lyra se paró a su lado. Su resolución era ilegible. ¿Qué harás? Jacob cerró el panel de datos y respiró hondo. Necesitamos averiguar dónde escondió Zack el Nexus antes de que alguien más lo haga. Lyra asintió con la cabeza y su mirada se endureció. Entonces no tenemos tiempo que perder. Juntos comenzaron a buscar por la habitación, examinando cada documento, cada artefacto con la esperanza de encontrar la clave del gran secreto de Zack, el destino de la propiedad. Y quizás la galaxia ahora estaba en sus manos. Jacob y Lyra pasaron las siguientes horas buscando en la habitación oculta, examinando innumerables cuadernos de datos, mapas y extrañas reliquias alienígenas. El aire estaba denso con el peso del Discovery, pero también con la tensión inquebrantable de que se les estaba acabando el tiempo. Quienquiera que estuviera detrás de los secretos de Zack pronto llamaría a la puerta. Jacob examinó
Una serie de mapas holográficos con la esperanza de que uno de ellos pudiera tener la clave para encontrar el Nexus. Zack mencionó que lo escondió en algún lugar de la propiedad, pero aquí no hay nada que dé una ubicación clara. Lyra lo miró con el ceño fruncido. A Zack siempre le encantaron los juegos y los rompecabezas. No lo haría obvio. Probablemente codificó la ubicación dentro de algo aparentemente insignificante. La frustración asintió. Jacob, mientras arrojaba otro mapa, a un lado, eso no lo reduce exactamente. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sus ojos se posaron en él. En un objeto peculiar en un estante cercano, un pequeño cubo de metal de diseño intrincado parecía fuera de lugar entre los artefactos Shard de aspecto más tradicional. Lo recogió. Inspeccionándolo con cuidado, los ojos de Lyra se abrieron ante la caja de rompecabezas de Zack Solía. Llevarla consigo a todas partes, pensé que era solo una baratija. Jacob pasó los dedos sobre la superficie del cubo. Sintiendo las sutiles crestas y hendiduras, no era solo decorativo. Había patrones en el metal como una especie de mecanismo de bloqueo. Tal vez es más que una baratija, dijo dándole la vuelta. ¿En sus manos? ¿Podría ser aquí donde escondió la ubicación del nexo? Lyra se acercó, su mirada fija en el cubo. Si Zack puso las coordenadas del nexo, allí tendría sentido a nadie. Se le ocurriría mirar dentro de algo tan pequeño. Jacob asintió, pero una ola de incertidumbre lo invadió. No había forma de saber, con seguridad, qué contenía la caja o cómo abrirla. Giró el cubo tratando de resolver el mecanismo, pero después de varios minutos no pasó nada. Lyra mordió su labio viéndolo luchar. Zack nunca me dijo cómo abrirla. Nunca pensé en preguntar. Jacob colocó la caja en el escritorio, exhalando con frustración. Necesitamos más información. Tal vez haya una pista escondida en algún otro lugar de la propiedad. Mientras reflexionaban sobre su próximo movimiento, un suave timbre hizo eco en la habitación. El rostro de Lyra palideció mientras miraba un pequeño panel de comunicación incrustado en la pared. «Están aquí», susurró. Jacob se tensó. «¿Quién está aquí?» «Los funcionarios del gobierno». Lyra respondió con voz tensa por el miedo. «Los que han estado vigilando la propiedad desde que Zack desapareció han estado esperando que reclames la propiedad y que hagamos el ritual de unión. Ahora que está hecho, querrán respuestas». Jacob apretó el puño. «¿Quieren el Nexus?» «¿No es así?» Lyra asintió gravemente. «Sí. Si creen que estamos cerca de encontrarlo, no dudarán en tomarlo por la fuerza». El peso de la situación golpeó a Jacob como un maremoto. Ya no estaban solo buscando un tesoro escondido. Estaban en una carrera contra tiempo y enemigos poderosos. No podemos dejarlos entrar. Jacob dijo que su mente estaba acelerada. «Necesitamos más tiempo». Lyra miró hacia la puerta. «No esperarán mucho si sospechan que estamos perdiendo el tiempo. Entrarán a la fuerza». Jacob miró la caja de rompecabezas. En el escritorio su corazón latía con fuerza. No tenía idea de cómo resolverlo. Pero una cosa estaba clara. No podían dejar que el Nexus cayera en las manos equivocadas. De repente, una idea brilló en su mente. ¿Y si los llevamos en la dirección equivocada? Lyra levantó una ceja. ¿Qué quieres decir con que les decimos que no sabemos dónde está el siguiente, pero que encontramos algunas pistas falsas? Les damos algo que perseguir por nuestra cuenta. Es hora de descubrir cómo abrir esta caja. Lyra vaciló. Sus ojos violetas se entrecerraron. Eso es arriesgado. Si se dan cuenta, caerán sobre nosotros con más fuerza. Jacob asintió. Lo sé, pero es la única oportunidad que tenemos. Lyra lo miró fijamente por un momento y luego asintió con la cabeza. De acuerdo, está bien, pero tendremos que hacerlo convincente. La mente de Jacob ya estaba llena de ideas. Podrían llevar a los funcionarios al otro lado de la finca donde Zack había guardado viejos proyectos abandonados. Les llevaría horas a Sid a través de los datos irrelevantes, y para entonces Jacob y Lyra podrían haber descifrado el código. El timbre sonó de nuevo más fuerte, esta vez los funcionarios estaban impacientes. «Déjenme ir», dijo Jacob agarrando la caja del rompecabezas. «No tenemos mucho tiempo juntos». Dejaron la habitación oculta y se dirigieron hacia la entrada principal. Mientras se acercaban, las puertas se abrieron para revelar un grupo de funcionarios Exan con rostro severo, sus uniformes prístinos y sus expresiones frías. El hombre al frente dio un paso adelante, sus ojos escaneando a Jacob y Lyra con sospecha. «Estamos aquí para inspeccionar la propiedad
y verificar la transferencia de propiedad han estado en posesión el tiempo suficiente. Jacob forzó una sonrisa tranquila, ocultando la tensión retorciéndose dentro de él. Por supuesto que hemos estado revisando las pertenencias de Zack. Hay mucho que procesar. La mirada del hombre se agudizó, y el Nexus Jacob no se inmutó. No lo hemos encontrado todavía, pero hemos encontrado algunas pistas. Los ojos del hombre se entrecerraron. Pistas. Jacob asintió haciendo un gesto hacia un bloc de datos que había preparado apresuradamente. Zack dejó algunos archivos encriptados y un mapa que podría señalar su ubicación. Está en el antiguo ala de investigación. Todavía lo estamos desencriptando. El hombre miró a sus colegas y luego a Jacob. Muéstrenos el pulso de Jacob. Se aceleró. Este era el momento en el que o se comprarían más tiempo o se enfrentarían a un destino mucho peor. Asintió con confianza. Síganme. Jacob guió a los oficiales de Exim por los sinuosos pasillos de la propiedad, manteniendo sus nervios bajo control. Mientras se acercaban al antiguo ala de investigación, su mente corría calculando cada paso que necesitaba para asegurarse de que el Divergon fuera lo suficientemente convincente para darle a él y a Lyra el tiempo que necesitaban desesperadamente. Lyra caminaba a su lado. Su expresión era tranquila, pero sus ojos delataban su tensión interna. Los oficiales liderados por el hombre de rostro severo de antes lo siguieron de cerca. Presencia imponente. Cada paso resonaba siniestramente por los pasillos y Jacob podía sentir que sus sospechas crecían con cada segundo que pasaba. Llegaron al ala de investigación, una parte oscura y polvorienta, de la propiedad donde Zack había almacenado varios proyectos fallidos o abandonados. Jacob nunca había estado allí antes, pero sabía que era el lugar perfecto para engañar a sus perseguidores. Se detuvo frente a una vieja puerta, sellada, y se volvió hacia los oficiales. Aquí es donde Zack guardaba sus experimentos más confidenciales. Es posible que haya escondido algo relacionado con el Nexus aquí. El oficial principal cruzó los brazos. Sus ojos están fríos. Los abrió. Jacob tragó saliva. Esperando que su apuesta funcionara, colocó su mano sobre el viejo escáner biométrico de la puerta, esperando a medias que le negara el acceso. Pero para su alivio, el escáner emitió un pitido y la puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación poco iluminada llena de consolas Dusty, antiguos datapads y un laberinto de equipos olvidados hace mucho tiempo. Los oficiales entraron. Sus ojos recorrieron la habitación. Jacob los observó con cuidado, tratando de evaluar sus reacciones. Podía sentir su escepticismo, pero no podían descartar por completo la posibilidad de que algo valioso pudiera estar escondido aquí. El oficial principal tomó uno de los viejos datapads y lo examinó. Este no parece el tipo de lugar en el que alguien escondería algo tan valioso como el Nexus. Jacob Zack se encogió de hombros forzando una expresión indiferente. Impredecible, tenía la costumbre de esconder cosas a simple vista, incluso entre sus fracasos. El oficial lo miró. Luego le entregó el bloc de datos a uno de sus subordinados. Comience a buscar en los archivos. Si hay algo aquí, quiero que lo descifren de inmediato. Jacob sintió un destello de esperanza. Si los oficiales absortos en su búsqueda, podría darle a él y a Lyra el tiempo que necesitaban para resolver la caja de rompecabezas y localizar el verdadero Nexus. Mientras los oficiales comenzaban a revisar las viejas consolas y datos, Jacob sutilmente le hizo un gesto a Lyra. Ella entendió a Ahmed de inmediato, y juntos salieron de la habitación. Una vez que estuvieron a salvo fuera del alcance del oído, se apresuraron por un corredor lateral, regresando a la habitación oculta donde la caja de rompecabezas esperaba. No tenemos mucho tiempo, susurró Lyra mientras entraban a la habitación y cerraron la puerta detrás de ellos. Pronto se darán cuenta de que no hay nada útil en esa ala. Jacob asintió, sintiendo la presión aumentar. Colocó la caja de rompecabezas de nuevo en el escritorio, mirándola fijamente. Tenemos que resolver esto. Rápido. Lyra examinó la caja. Sus dedos trazaron los intrincados patrones en su superficie. Zack solía decir que cada rompecabezas tiene una llave, algo que desbloquea. El primer paso es encontrarlo. Jacob entrecerró los ojos mientras estudiaba el cubo. Sus dedos instintivamente siguieron las ranuras y marcas, tratando de descifrar el patrón. Siempre había sido bueno en los rompecabezas, pero este era diferente. Fue diseñado para ser engañoso, para ocultar sus secretos detrás de capas de complejidad. De repente algo hizo clic en su mente. Los patrones, murmuró.
No son aleatorios, son un código. Lyra lo miró intrigada. Un código. Jacob asintió. Sus dedos se movían más rápido ahora. Zack no escondió la solución dentro de la caja. La escondió a plena vista en la superficie. Estas ranuras forman una secuencia. Como un rompecabezas dentro de un rompecabezas, rotó cuidadosamente el cubo alineando los patrones en un orden específico con cada giro. Las marcas parecían cambiar y entrelazarse formando nuevas formas y símbolos. Era como desbloquear una cerradura de combinación, pero en una escala mucho más compleja. Lyra observó con asombro cómo Jacob trabajó conteniendo la respiración cuando el cubo comenzó a zumbar suavemente, brillando débilmente desde adentro. «Eso es», Jacob susurró. «Estamos cerca». Giró el cubo una última vez y con un suave clic se abrió un pequeño compartimento en un lado de la caja. Dentro había un pequeño chip de cristal brillando con una tenue luz azul. Los ojos de Lyra se abrieron. «¿Es eso?» Jacob extrajo con cuidado el chip, sosteniéndolo a la luz. «Esta debe ser la llave». Del Nexus miraron el chip por un momento, ambos sorprendidos y aliviados, pero su victoria duró poco. El sonido distante de pasos resonó a través de los pasillos, cada vez más fuerte a cada segundo. Los funcionarios. Lyra susurró su voz tensa con urgencia. «Ya vienen, Jacob». Metió el chip en su bolsillo, su corazón acelerado. «Necesitamos salir de aquí ahora juntos». Salieron corriendo de la habitación, corriendo por los pasillos. Sinuosos de la propiedad, el sonido de los funcionarios. La persecución se acercó y Jacob supo que se estaban quedando. Sin tiempo, cuando llegaron al salón principal, Irra miró hacia atrás, su rostro pálido. «Los atraparán nosotros si no encontramos una manera de frenarlos». La mente de Jacob corría. Necesitaban escapar, pero no podían correr a ciegas. La propiedad era enorme, pero solo había tantos lugares donde podían esconderse. Miró hacia las grandes ventanas ornamentadas que bordeaban el pasillo. «Sígueme», dijo agarrando la mano de Lyra. Corrieron hacia una de las ventanas y con un movimiento rápido, Jacob la desbloqueó y la abrió. El aire fresco de la noche entró. Mientras trepaban, aterrizando suavemente en el extenso jardín de la propiedad. «Podemos perderlos en el jardín», susurró Jacob tirando de Lyra. «Hay una salida oculta cerca del borde de la propiedad». Se apresuraron a través del jardín, zigzagueando entre las plantas altas y estatuas de piedra antiguas. La luz de la luna proyectaba sombras espeluznantes en el paisaje, pero siguieron avanzando decididos a dejar atrás a sus perseguidores justo cuando llegaron al borde del jardín. Jacob vio la salida oculta, una pequeña puerta oculta detrás de enredaderas espesas. La abrió y se deslizaron desapareciendo en la noche mientras corrían. Los gritos distantes de los funcionarios se desvanecieron detrás de ellos porque ahora estaban a salvo. Pero Jacob sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Tenían la llave del Nexus. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. La ubicación del Nexus seguía siendo un misterio, y fuerzas poderosas se acercaban a ellos por todos lados. Miró a Lyra, que respiraba con dificultad, pero determinó que estaban en This Together Bound por algo más que la voluntad de Zack. «Lo encontraremos», Jacob dijo con voz resuelta. «Sea lo que sea el Nexus, lo encontraremos». Lyra asintió. Sus ojos violetas brillaban con una resolución feroz, y nos aseguraremos de que nadie más lo haga. El aire de la noche estaba denso de tensión, mientras Jacob y Lyra se abrían paso a través del paisaje alienígena, guiados por la tenue luz de la luna y el suave resplandor del chip de cristal en el bolsillo de Jacob. Habían escapado de la finca, pero sabían que estaban lejos de estar a salvo. La llave del Nexus estaba en sus manos, pero la verdadera prueba estaba por delante. Mientras se aventuraban más profundamente en el desierto, la luz de la luna iluminaba una antigua estructura en expansión en la distancia. No se parecía a nada que Jacob hubiera visto antes. Enorme, con intrincados tallados y símbolos brillantes grabados en la piedra. Parecía algo sacado de una antigua leyenda. «Debe ser», dijo Lyra con su voz teñida de asombro. «El Nexus. Zack debe haberlo escondido». Aquí Jacob asintió, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Se acercaron a la estructura con cautela. Sus pasos resonaron suavemente en la noche tranquila. La antigua estructura estaba cubierta de un denso follaje, pero un camino estrecho los llevó a una gran entrada. «¿Estás listo?», preguntó Jacob. Mirando a Lyra, ella asintió con los ojos firmes con determinación. «Hagámoslo».
Pasaron por el gran arco hacia una gran cámara iluminada por un brillo de otro mundo. La cámara estaba llena de símbolos y glifos antiguos, que parecía latir con una energía débil. En el centro de la habitación había un elaborado pedestal sobre el que descansaba un gran objeto cristalino. El corazón de Jacob se aceleró mientras se acercaba al pedestal. El objeto de cristal parecía zumbar con una resonancia poderosa, y Jacob podía sentir su energía pulsando a través del aire. «Este debe ser el Nexus», dijo Jacob extendiendo la mano para tocarlo. Lyra se acercó más, sus ojos escaneando la cámara. «Hay algo extraño en este lugar, se siente diferente». Cuando Jacob tocó el Nexus, una serie de luces brillantes explotaron de él, proyectando una interfaz holográfica en el aire. Los símbolos y glifos en las paredes comenzaron a cambiar y reorganizarse formando un mapa complejo. El Nexus no es solo un objeto físico. Jacob se dio cuenta de que es un mapa, una guía, a algo mucho más grande. El mapa holográfico mostraba varias ubicaciones en toda la galaxia, cada una marcada con símbolos extraños. Parecía estar apuntando a diferentes puntos de interés cada uno, posiblemente sosteniendo una pieza de un rompecabezas más grande. Zack debe haber estado tratando de recolectar piezas de este mapa, Lyra dijo con los ojos muy abiertos con entendimiento, y ahora tenemos la clave. Para encontrarlos, Jacob estudió el mapa cuidadosamente. Necesitamos descifrar esto. El mapa podría llevarnos a otros puntos del Nexus, o podría ser parte de un plan más grande. De repente la cámara se llenó de una luz cegadora. La interfaz holográfica parpadeó y los símbolos en las paredes cambiaron rápidamente. Jacob y Lyra se protegieron los ojos, tratando de darle sentido al caos. Cuando la luz se desvaneció, se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Varias figuras estaban en la cámara. Sus formas brillaban con una luz etérea. Eran seres de pura energía. Sus rasgos cambiaban y fluían como luz líquida. «¿Quién eres?», exigió Jacob poniéndose frente a Lyra. Las figuras hablaron al unísono. Sus voces resonaban con un tono armonioso. «Somos los guardianes del Nexus. Has activado el núcleo del Nexus y despertado su poder». Jacob y Lyra intercambiaron miradas. Su sorpresa era evidente. «¿Qué significa esto?», preguntó Jacob a los guardianes. Las formas cambiaron mientras hablaban. «El Nexus es una clave para el equilibrio de la galaxia. Tiene el poder de controlar y unificar fuerzas dispersas. Zack era un buscador de equilibrio y te ha confiado un papel crucial. El mapa gráfico holográfico reapareció ahora mostrando una vista más clara y detallada de la galaxia. Los guardianes hicieron un gesto hacia él. Los puntos Nexus que ves son sitios de inmenso poder y conocimiento. Están dispersos por toda la galaxia y juntos forman una red de equilibrio. Tu tarea es descubrir estos Cs y restaurar el equilibrio». Jacob sintió el peso de sus palabras. La responsabilidad era enorme, pero también lo era el impacto potencial. «¿Qué pasa si fallamos?». Las voces de los guardianes eran solemnes. El fracaso podría llevar a la desestabilización de la galaxia causando conflicto y caos. El equilibrio debe mantenerse para la armonía de todos. Lyra dio un paso adelante. Su determinación inquebrantable. «Lo haremos. Encontraremos los otros puntos Nexus y nos aseguraremos de que se restablezca el equilibrio». Las formas de los guardianes brillaron con aprobación. «Tienes el coraje y el corazón de un verdadero buscador. El camino será difícil, pero no estás solo. Te guiaremos lo mejor que podamos». Con eso, los guardianes comenzaron a desvanecerse su luz, atenuándose hasta que no eran más que tenues resplandores en la cámara. Jacob y Lyra se quedó en silencio absorbiendo la gravedad de su nueva misión. El Nexus era más que solo una herencia. Era un elemento fundamental en el equilibrio de la galaxia, y ahora eran sus guardianes. Esto es solo el comienzo, dijo Jacob tomando una respiración profunda. Tenemos un largo viaje por delante. ¿De nosotros? Lyra asintió, sus ojos reflejando la determinación que ambos sentían. Comencemos, hay mucho que aprender. Y el tiempo es esencial. Juntos comenzaron a descifrar el mapa holográfico, trazando su curso y preparándose para los desafíos que los esperaban. Su búsqueda para descubrir los secretos del Nexus acababa de comenzar, y con cada paso que daban se acercaban más a desentrañar un misterio que podría cambiar el destino de la galaxia para siempre. Mientras dejaban la antigua cámara,
y se aventuraban de nuevo en la noche alienígena. Jacob y Lyra sabían que sus vidas habían sido alteradas irrevocablemente, pero con el poder del Nexus.